periodismo es pasión, compromiso con la verdad, responsabilidad, valentía. Ser la voz de quien más lo necesita no tiene precio. Amo el periodismo. La corrupción es un cáncer que golpea a la sociedad y un periodismo beligerante nunca debe faltar. La economía y finanzas también son parte de la sociedad y una información veraz en esta área es importante. El periodismo es vocación. Informar y educar con equidad debe ser nuestro aporte a la sociedad. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Inicia la fase 0 que permitirá a partir de la próxima semana una reapertura inteligente de la economía y negocios pilotos empiezan a poner en marcha sus medidas de bioseguridad. Sanpedranos aplican también sus medidas y en aquellas zonas con menos riesgo de contagio, negocios podrán abrir con el 40% de sus empleados. Consejo Nacional de Inversiones y Fedecámara acuerdan protocolo para capacitar a las MIPYMES en el marco de la reapertura inteligente de la economía. Fondo Monetario Internacional aprueba incremento al Fondo de Apoyo para Honduras, que ahora asciende a más de $500 millones. El expresidente Lobo Sosa se desmarca de las dos precandidaturas nacionalistas por considerarlas oficialistas. Anuncia que se sumará a un movimiento amplio de oposición contra Juan Orlando Hernández. Lobo Sosa cuestiona el rol del Congreso Nacional al perder su independencia, así como el papel del alcalde capitalino Papi a la Orden, supeditado al Poder Ejecutivo, asegura. La ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo está más cerca de su casa al lograr que Sala Constitucional admita un recurso de habeas corpus que podría darle la libertad mientras se repite su juicio. Autoridades del Registro Nacional de las Personas informan que hasta ahora, en el preregistro de la nueva identidad, más de 127,000 hondureños están dispuestos a donar sus órganos. Depresión tropical Amanda deja al menos 3 muertos, fuertes inundaciones en la zona sur y al menos 10 departamentos afectados por los aguaceros, mientras Alcaldía Capitalina declara alerta amarilla. Salud anuncia que mañana empieza a ser distribuido en los hospitales públicos y centros de salud del país el tratamiento maíz contra el coronavirus. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Este lunes se han practicado 575 pruebas PCR. 160 resultaron positivas, 86 en el departamento de Cortés, 36 en Atlántida, Francisco Morazán con 25, Valle con 5, Lloro 4, Intibucá 2 y Ocotepeque 2. De estas 575 pruebas PCR que se han practicado este día, repetimos, 160 resultaron positivas.
para un total de 5.362 casos positivos en Honduras. Hoy se han registrado 5 muertes, 4 en el departamento de Cortés y una muerte en Colón. Los decesos por el coronavirus hasta el momento en Honduras son 217. Hay 12 recuperados para un total de 549. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 1 de junio de 2020. Cristina Rodríguez goza de 2 días de vacaciones. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. La Sala Constitucional admite un recurso de habeas corpus a favor de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, argumentando que está ilegal y arbitrariamente detenida tras la anulación de su juicio y vencimiento de la prisión preventiva, lo cual pondría en libertad en los próximos días a la espera de su nuevo juicio. La admisión por parte de la Sala Constitucional de un recurso de exhibición personal donde se argumenta que la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila se encuentra detenida ilegalmente por vencimiento de la prisión preventiva la sacaría de prisión en los próximos días. La ley le dice 1 año para ciertos delitos que no sean tan graves, para los graves 2 años y excepcionalmente los puede extender hasta 6 meses. Y en el trámite de recurso de casación puede durar hasta la mitad de la pena, cosa que tampoco se cumple por el hecho de que se anuló la sentencia, entonces no hay pena. En casación, la Sala Penal anuló la condena a 58 años de prisión que el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción impuso a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila por 8 delitos de fraude y 1 de apropiación indebida y manda celebrar nuevo juicio. Esto dio pie para que el recurrente solicitara cambio de medidas, pero la Sala Penal no se ha pronunciado al respecto. Por lo tanto, la duración es de 2 años y no puede pasar de ahí, ¿verdad? Entonces, si no sale, ya es una detención arbitraria, una detención ilegal según la Ley de Justicia Constitucional también. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción sobre el citado recurso y nombramiento de jueza ejecutora para verificar la existencia o no de los hechos que alega el recurrente escribe: la ex primera dama de la Nación, a través de su apoderado legal, ha presentado una petición consistente en un recurso extraordinario de habeas corpus correctivo, a fin de que aparentemente se le restituyan derechos y garantías que en su puesto se le están vulnerando, por lo que institucionalmente solicitamos y exigimos que toda resolución que desde la Casa de la Justicia se adopte sea enmarcada en la legalidad y con el objeto de salvaguardar los derechos de la sociedad, tal como es en los casos relacionados a la administración pública, en donde se lesionan intereses colectivos de mayor valor. Este profesional del derecho explica los pasos que seguirá la jueza ejecutora nombrada por la Sala Constitucional y el contenido de su informe que deberá entregar al final de la verificación de hechos. Con ese documento en la mano, lógicamente tendrán que librar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes del INP para que pusieran inmediata libertad. Por ahora, el Ministerio Público no hizo pronunciamiento alguno sobre la admisión del habeas corpus y centra su atención en la celebración del nuevo juicio ordenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Luego que este lunes la Sala Constitucional nombrara al juez ejecutor que verificará la medida de prisión preventiva a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, el expresidente Lobo dijo que es justo y espera que resuelva pronto el habeas corpus presentado a favor de su esposa porque se encuentra detenida de manera ilegal. Doña Rosa cumplió el 28 de febrero 2 años de estar guardando prisión preventiva. Significa que al día de hoy, que ya van 2 años, 3 meses, ella está arbitrariamente detenida. Y lo que se hizo fue presentar un habeas corpus a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fue admitido y esperamos que se resuelva. Lobo Sosa insistió en que su esposa ya cumplió con los 2 años de prisión preventiva que manda la ley. Por ende, está detenida de manera ilegal y debería salir lo más pronto posible de prisión.
La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. En el orden político, Lobo Sosa niega estar renunciando a su partido y a los principios doctrinarios del nacionalismo. Su rechazo es a todo lo que gira alrededor del actual mandatario al confirmar que no apoyará a ninguno de los dos precandidatos del oficialismo, tras cuestionar que el Congreso Nacional se haya convertido en un tramitador del Poder Ejecutivo, igual que el alcalde del Distrito Central, Nasri Afura. Mire, el expresidente Porfirio Lobo es contundente al indicar que él y su movimiento no participarán en las primarias de su partido, porque los dos precandidatos son oficialistas y participarán en la contienda por arreglo. Nosotros estamos muy firmes en la decisión de no participar al interno del Partido Nacional. Consideramos que los dos movimientos que hay son oficialistas y que entrar en esa contienda ahí sería únicamente avalar lo que ya sabemos cuál va a ser el resultado, porque ya usted debe saber quiénes son los candidatos que van a haber, sea por arreglo o por elección arreglada. Pero el tema básicamente es, Raquel, que no vamos a ser parte de nada que signifique que siga Juan Orlando en el poder, bien sea de manera directa, como él lo quiere, o bien sea a través de una tercera persona. Lobo Sosa dijo que el alcalde del Distrito Central, Nasri Afura, está desaparecido, al parecer solo esperando instrucciones, mientras que al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, lo tildó de ser un simple tramitador del Poder Ejecutivo. Vea usted la relación que hay, por ejemplo, en lo que es el presidente de la República y el presidente del Congreso. Es decir, el Congreso Nacional prácticamente se ha convertido en una oficina de trámites de lo que le envía el Ejecutivo. Para eso se reúnen casi todas las semanas. Si el Congreso quisiera, si el presidente del Congreso tuviese esa independencia que se supone que debe tener, lo haría. Que no lo quiere hacer el Ejecutivo, pues lo haría el Legislativo. Recuerde que es el primer poder del Estado. Entonces prácticamente son los mismos. ¿Y qué me dice del alcalde de Tegucigalpa? ¿A dónde está? ¿Qué se hizo? Aclaró que él sí es fiel a los principios y doctrinas del Partido Nacional, pero que el presidente Juan Orlando Hernández y todos los que lo rodean, incluido Oliva y Afura, no respetan la bandera de la estrella solitaria. Esos no respetan los principios del Partido Nacional de Honduras. Están fuera de los principios partidarios y nosotros creemos que nuestros principios son nobles, son principios social cristianos y que el partido esté en manos de un grupo que un buen amigo del sur le denomina Juan Orlandistas, Eloy Ortega, por cierto. Y nosotros también creemos que la única forma de sacarlos del Partido Nacional de Honduras, de la dirección del partido, pasa por sacarlos del poder de la nación. Reiteró que se sumará a cualquier sector que luche contra la grosería del presidente Juan Orlando Hernández. Nosotros estamos abiertos, somos un movimiento abierto, dispuesto a dialogar, a hacer alianzas, a hacer acuerdos con otros movimientos, partidos, con sectores sociales, obreros, campesinos, trabajadores, periodistas organizados, es decir, cualquier sector social que coincidamos en que Juan Orlando Hernández le ha hecho mucho daño a Honduras y a lo más sagrado que tenemos, que es a nuestro pueblo, sobre todo a los más vulnerables, y que debe salir del poder de la nación y que no debe quedar, como dije yo, ni directamente ni a través de un tercero. Señaló que cualquiera que gane en la contienda electoral del Partido Nacional seguirá los pasos del actual presidente de la República. La decisión del expresidente Lobo de desmarcarse de la actual cúpula partidaria y los precandidatos del nacionalismo por considerar que se han alejado de la doctrina social cristiana del nacionalismo es para los analistas el más claro mensaje de un desmarque del actual gobernante Juan Orlando Hernández, y ello debe llamar la atención de las autoridades partidarias, pues no es cualquier líder el que está impugnando su accionar. En la actual coyuntura política, Lobo Sosa se desmarca de las opciones presidenciales de su partido, no porque la institución haya renunciado a sus principios y doctrinas, sino porque al parecer todo gira alrededor del actual mandatario. Definitivamente, don Porfirio no ha hecho una candidatura independiente, ni ha hecho otro partido, simplemente se ha ido
o ha anunciado que se va a integrar eventualmente a un bloque opositor. No hay que cuestionar su militancia en el partido, pero en todo caso es muy importante que se enciendan algunas luces de prevención en el contexto de un partido que tiene muchos votos nulos, que tiene muchos votos blancos. Con su decisión de no apoyar a ningún precandidato y unirse a toda oposición que luche contra el presidente Hernández, también se deduce que el expresidente Lobo está seguro que con cualquiera que gane en el nacionalismo habrá continuidad de la actual administración. Indudablemente el expresidente Pepe Lobo, como le conocemos, está dando una muestra de algo muy interesante. Una, está avisando de que va a haber continuidad de parte de la actual administración. Número dos, no confía en lo que es la propuesta del Congreso Nacional en función de poder establecer una propuesta política diferente a la del Poder Ejecutivo. El anuncio del exgobernante nacionalista debe encender las luces de prevención del Partido Nacional, ya que en la última elección ganó con apenas 50,000 votos de diferencia, y se debe reconocer que quien se separa no es cualquier militante, es un expresidente de esa institución política, extitular del Congreso Nacional y expresidente de la República. Definitivamente no es nuevo el desagrado y la pérdida de relaciones que ha tenido él con su partido. En este momento, pues, lo que viene a demostrar es la insatisfacción existente, pero que puede ser la base o la luz para poder pensar que el Partido Nacional se encuentra fracturado en este momento y que los 10 años de estar en el poder ya está pasando un desgaste importante para el partido. Los analistas no descartan que la decisión de Lobo Sosa arrastre a muchos militantes de esa institución política a seguir sus pasos para el próximo proceso electoral, de buscar otra opción presidencial fuera de su partido. Cuando regresemos con el noticiero líder, Honduras se prepara para reabrir su economía. Con el noticiero líder, Cardenal Rodríguez aboga por apertura inteligente de la economía y dice a incrédulos que el COVID-19 existe, es real. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Digitalízate y haz tus transacciones desde tu celular a través de la app Banca Móvil. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Descarga la app Banca Móvil y haz tus transacciones de forma más rápida y segura desde tu celular. Bacredomatic. En su homilía del domingo, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez pidió a todos los hondureños que para hacer una verdadera apertura inteligente de la economía deben tener sabiduría, entendimiento, consejo y ciencia. Entre los 7 dones del Espíritu Santo tenemos 4 que nos hacen mucha falta en este momento: sabiduría, entendimiento, consejo y ciencia. ¿Y esto para qué? Para que se pueda dar una verdadera apertura inteligente. El cardenal cuestionó que existan personas que no creen en la pandemia del coronavirus. Un refrán popular dice: más vale prevenir que lamentar. Todavía hay algunos un poco cerrados de cabeza, por no decir testarudos, que piensan que esta epidemia es un invento. Desde aquellos que dicen que se lo inventó la China, hasta los que dicen que se la inventó la Organización Mundial de la Salud. Reiteró que es de gente inteligente ir al médico si hay síntomas y también
usar la mascarilla y usarla bien. Este lunes la Conferencia Episcopal de Honduras presentó su protocolo para el culto religioso en tiempo de la pandemia del coronavirus y detallan los mecanismos que seguirán a la reapertura de las iglesias, mismas que entrarán en funcionamiento hasta que se produzca el aplacamiento de la curva de la pandemia, y para ello proponen 4 etapas. En esta etapa, con la finalidad de salvaguardar la vida humana y asegurar la salud espiritual del feligrés, la Conferencia Episcopal de Honduras presentó este lunes el protocolo de bioseguridad para la apertura de las iglesias. deben haber unas condiciones de bioseguridad que deben tenerse antes de siquiera pensar que vamos a entrar. Y por eso, si el templo no reúne esas condiciones, entonces no se puede abrir ese templo. No es que en el momento en el que digan, por ejemplo, están diciendo el próximo lunes se va a abrir. Entonces ya, vamos, todos los templos, no. O sea, por eso cada obispo determina qué templos y en qué horario. En el documento se detallan 4 etapas para la apertura. En la primera, las personas podrán asistir a las iglesias según el último dígito de su tarjeta de identidad. En esta etapa, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias, se añade una nueva causa de salida, que es la visita breve al templo para la oración individual, la asistencia espiritual a los fieles y la celebración de la Santa Misa. El obispo de cada diócesis tendrá que determinar qué templos se abren y en qué horarios. La iglesia permanecerá abierta de lunes a viernes en un horario de 6 de la mañana a 4:30 de la tarde. La aprobación de la apertura pasa por un pilotaje para comprobar que el protocolo de bioseguridad funciona. Orientar a los fieles en el respeto del distanciamiento físico. Se permitirá el ingreso de un 20% de feligreses según la capacidad del lugar. El uso obligatorio de mascarillas y el gel antibacterial. No podrán asistir los menores de edad, mayores de 70 años y personas con enfermedades de base graves. La aprobación de esta apertura pasó por un pilotaje. Para que lo sepan, ya se han hecho 3 pruebas y se harán otras 3 esta semana, al menos aquí en el Distrito Central se han hecho ya en algunas parroquias, para ver si efectivamente tenemos las condiciones para proceder. En la segunda etapa, terminada la cuarentena, se permitirá a los fieles asistir a los templos para celebraciones eucarísticas, dominicales y diarias, pero no de manera masiva y guardando la distancia. En su tercera etapa se restablecerá las reuniones de formación catequética y de pastoral, conservando estrictamente las normas, criterios organizativos y sanitarios. Y en su última etapa se retomará la vida pastoral ordinaria teniendo en cuenta las medidas que fueren necesarias hasta que se encuentre la solución médica a la pandemia. Más de 2 meses han permanecido cerradas las iglesias luego de que se inició el confinamiento por la pandemia. Y hoy los feligreses tendrán que respetar el protocolo de bioseguridad. José Andino, Telenoticias. La prueba de pilotaje para reabrir la actividad económica en la capital ha comenzado este lunes con la puesta en marcha de medidas de bioseguridad en algunas empresas que de entrada anuncian que la atención a los clientes será por el número de identidad. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Al llegar a esta empresa nos permitieron ingresar para conocer todas las medidas de bioseguridad que están tomando para abrir el negocio la próxima semana. De entrada solicitan portar la mascarilla, tomarse la temperatura, aplican gel de mano y sanitizar los zapatos, mientras sus colaboradores portan el tapaboca y una careta para atender a los clientes. Estamos haciendo las primeras pruebas piloto con todo el equipo de seguridad. También para la gente que ingresa a nuestras oficinas, también utilizar todos los equipos de protección que vengan y uso obligatorio de la mascarilla para las personas que ingresan. Para abrir la economía a partir del 8 de junio, la autoridad exigirá el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, distanciamiento laboral en las oficinas, medidas sanitarias y regular el número de empleados. Comenzarán solamente con el 20% de sus colaboradores, ya sea en la parte ejecutiva o en los talleres, en las ciudades con alta incidencia de la enfermedad y alta densidad poblacional. Ahorita actualmente estamos trabajando con un 20%, solamente en la planta de Tegucigalpa. La planta de San Pedro por los momentos se encuentra cerrada todavía.
A partir del próximo lunes las empresas atenderán a sus clientes, pero se mantiene la cuarentena. Comenzarán a trabajar con el personal que tiene su propio vehículo o la empresa le facilite el medio de transporte. Exigirán la cédula de identidad para atender de acuerdo al número final de la identificación. Cada 15 días irán sumando más personal y se debe cumplir los horarios que establece el gobierno. Cada 15 días se va a ir incrementando un 20%. En el caso de la región como Tegucigalpa, el próximo lunes estaríamos aperturando con un 20% de la población. Es una apertura con cuarentena también. No es que la gente está autorizada para salir a las calles. Siempre se van a requerir los salvoconductos. Van a estar circulando únicamente las personas autorizadas de conformidad con el último dígito de la tarjeta de identidad. La reapertura de la economía es una necesidad urgente. Según el COED, el país diariamente pierde 1.700 millones de lempiras. Eso implica que en 2 meses y medio el daño económico oscila entre 1/4 y 1/5 del Producto Interno Bruto, el cual asciende a unos 600.000 millones de lempiras. Pero el daño económico aumentará porque la economía se abrirá, pero de forma parcial. Todos los hondureños y empresas del país debemos de entender que para combatir y erradicar el COVID-19 debemos de aplicar todas estas medidas de bioseguridad. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente Móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. El SINAGER determinó que progresiva será la apertura del comercio en todo el país a partir del próximo lunes 8 de junio, sin descuidar los protocolos de bioseguridad para el cuidado de los colaboradores y los consumidores, en apoyo a todos los sectores del país que han sido golpeados por la pandemia. Las regiones que tienen un gran número de contagios van a abrir con un 20%, el que tenga un mínimo de contagios va a abrir con un 40% y el que tenga casi entre 1 y 2 contagiados van a abrir con un 60%. Así que vamos a respetar y vamos a trabajar en que los protocolos de bioseguridad y las capacitaciones y la formación de la micro, pequeña y mediana empresa llegue a través de las cámaras de comercio en un convenio que se hizo con INFOP y con el CNI. Más de 100 empresas se han sometido a las primeras inspecciones para comprobar que han cumplido con los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, hay varias de ellas que aún no cumplen las expectativas. Tenemos más de 120 empresas revisadas solo aquí en la zona de San Pedro Sula y alrededores. En algún rubro, principalmente en el rubro de restaurantes, pues se ve que existe el deseo a cumplir la norma. Donde sí hemos encontrado algún tipo de situaciones en las cuales hemos dejado constancia y evidencia en las diferentes auditorías para las empresas para que mejoren, es en los supermercados y es en la ferretería, donde desafortunadamente sí se están implementando algún tipo de protocolos. En algunas increíblemente todavía no. ¿Qué es lo que va a proceder? Se les ha dado 72 horas a estas empresas que han sido visitadas para que regularicen su situación. El sistema de salud recomienda que las empresas creen turnos para sus empleados con el fin de evitar el hacinamiento que provoque el masivo contagio de COVID-19 entre los colaboradores por un periodo indefinido. Hacer un rol de turnos, por ejemplo, donde puedan alternarse las funciones y al ingreso pues la población deba seguir acudiendo según número de último dígito de la identidad para poder tener un mayor control en cuanto al distanciamiento y las medidas de restricción. ¿Por cuánto tiempo? Esto tendría que extenderse indefinidamente hasta que logremos ya disminuir la cantidad de casos en la ciudad de San Pedro Sula o hasta el momento pues que la pandemia haya sido controlada. En esta reapertura económica social se espera que para el próximo 15 de agosto el 100% de los negocios en todo el país estén abiertos y que el sector laboral vuelva a la normalidad. José Luis Herrera, Telenoticias. Atención a estos datos. El proceso de apertura inteligente de los sectores económicos y sociales tiene varias fases y la intensidad de su aplicación dependerá de las regiones. Es así que la región 1 la conforman 232 municipios con baja incidencia de la enfermedad y baja densidad poblacional. Aquí la apertura inicia el próximo lunes 8 de junio con la presencia del 60% de los trabajadores en las empresas, 80% el 22 de junio y el 100% el 6 de julio.
En la región 2, que abarca 53 municipios con incidencia media de la enfermedad y media densidad poblacional, la apertura es el próximo lunes con un 40% de los trabajadores, 60% el 22 de junio y todo el personal para el 6 de julio. El Distrito Central, San Pedro Sula y 11 municipios más con alta incidencia del coronavirus y densidad poblacional es la región que más tardará con la plena apertura económica, de tal modo que esta inicia también el próximo lunes, pero con solo el 20% de los colaboradores. El 22 de junio con el 40%, el 6 de julio podrán operar con el 60%, el 20 de julio con el 80% y el 3 de agosto con el 100%. Por su alto nivel de contagio se exceptúan en este momento de la apertura inteligente, gradual y progresiva, el transporte público, los centros comerciales y tiendas dentro de los mismos, las universidades, colegios, escuelas, cines, conciertos y eventos deportivos. Los restaurantes continuarán trabajando bajo el servicio a domicilio, autoservicio y para llevar bajo los protocolos correspondientes. Algo también muy importante, las empresas quedan obligadas a operar con salvoconductos, adecuar su centro de trabajo según el nivel de riesgo, servir como centro de triaje para la identificación de casos, siendo centros seguros para trabajar. Las medianas y grandes empresas deberán aplicar periódicamente el 10% de pruebas a sus colaboradores, capacitar al personal y establecer la obligación de acatar las medidas, siendo su incumplimiento una falta grave, dotar a los trabajadores del equipo de protección personal, brindar soluciones de transporte, cumplir con los protocolos de bioseguridad aprobados por el gobierno, permitir inspecciones y cumplir con las medidas de restricción que apruebe SINAGER. En otra temática, la Asociación de Zapateros. En otra temática, informamos antes que las 2 semanas de trabajo en la nueva terminal aérea en Palmerola, en la prueba piloto de la reapertura inteligente, ha sido todo un éxito, según las autoridades gubernamentales, que en las últimas horas realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer los avances del proyecto en los últimos 15 días. El presidente Hernández encabezó la comitiva junto al secretario de INSEP, Roberto Pineda. Aquí se verificaron las medidas de bioseguridad como parte del protocolo que implementan los responsables del proyecto, que continuarán con las labores como parte de la reactivación de la economía. Según el ministro del INSEP, los avances del proyecto en las últimas semanas se ven en la instalación de los vidrios y en la infraestructura de soldadura de la parte frontal del proyecto. La construcción del aeropuerto Palmerola está programada para agosto de 2021 y para finales de ese año comenzar operaciones. Ahora sí, la Asociación de Zapateros en San Pedro Sula hace un llamado al gobierno para que les apoye con la compra de calzado estudiantil que donará el próximo año, esto con el fin de levantar la economía en este rubro y que se mantengan los empleos en las 200 microempresas. Por estos 5 meses, de julio a noviembre, para que nos podamos nosotros tener dinero para vivir, pues prácticamente nuestro gremio está paralizado y por lo que vemos va a continuar paralizado porque no hay movimiento, pues no va a haber dinero en las tiendas pues para pagarnos. Esta gente vive del día a día. La única forma que encontramos es que el gobierno nos apoye comprándonos el zapato escolar, zapato que vendría a apoyar a la gente marginada, a la gente que vive en los barrios marginales, que no tiene ni chancleta, pues. Con más de 80 días sin trabajar, los dueños de las zapaterías esperan que el gobierno les compre el calzado escolar que comenzarían a fabricar desde este mes y terminarían en noviembre próximo, garantizando la permanencia de empleo en al menos 2.000 trabajadores directos y 4.000 indirectos en este rubro. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos.
Luego que se ha autorizado la apertura parcial de la economía a partir del 8 de junio, a criterio de los financistas, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe permitir una nueva resolución en relación, o debe emitir una nueva resolución en relación al pago de los préstamos e intereses, porque al cierre de junio se deben hacer efectivos los pagos y no todas las personas van a estar trabajando. El Banco y Seguros debería emitir otra resolución que se adapta al nuevo tiempo de apertura que SINAGER informó el día de ayer, en el sentido de adecuar la capacidad de ingreso que tengan los trabajadores hondureños para volver a asumir sus deudas con la banca. Esto amerita que haya un acoplamiento entre la apertura y la normativa que emitió la Comisión de Bancos y Seguros y la facilidad que están dando los bancos con todos sus clientes. Los bancos, aseguradoras e institutos de previsión, a sugerencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, suspendieron los cobros por los meses de abril y mayo y se reactivarán en junio, pero hay empleados que serán reintegrados a sus trabajos hasta julio y agosto en otros casos. El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el incremento del Fondo de Apoyo para Honduras, el cual ahora asciende a $531 millones. Esto permite una disponibilidad inmediata de $233 millones al gobierno, el cual será utilizado para hacerle frente a los gastos de la pandemia del COVID-19. La decisión la tomó el Fondo Monetario luego de la revisión del desempeño de Honduras en el marco de su programa respaldado por el acuerdo stand-by y facilidad de créditos stand-by de 2 años que fue aprobado el 15 de julio de 2019. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. Al regreso actualizamos toda la información de la pandemia. Este lunes se han practicado 575 pruebas PCR. Antes, en nuestra sección Un Día Como Hoy, le contamos del descubrimiento del Polo Norte magnético. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Un día como hoy, James Ross formó parte de la segunda expedición al Ártico de su tío John Ross. Durante su expedición como comandante, el Ross más joven guió a su gente al Istmo de Boothia en el norte lejano de Canadá, llegando al Polo Norte magnético el 1 de junio de 1831. Ellos fueron los primeros exploradores conocidos que descubrieron la ubicación del polo. En este viaje, Ross también registró las islas de Beaufort, que luego su tío nombró Islas Clarence. Algunos accidentes geográficos que incluyen el estrecho de James Ross, la barrera de hielo de Ross y el cráter Ross recibieron su nombre de este formidable explorador. Actualmente, un grupo de científicos europeos cree haber descubierto finalmente lo que está causando el movimiento del Polo Norte magnético, que en los últimos años se ha estado alejando de Canadá y dirigiéndose hacia Siberia, Rusia. El equipo dirigido por la Universidad de Leeds, Inglaterra, asegura que el comportamiento se explica por la competencia entre dos masas magnéticas en el núcleo externo de la Tierra. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Grupo Intur, la corporación líder de comidas de servicio rápido en Honduras, continúa apoyando el trabajo de nuestros héroes de la salud. Hoy se realizó una entrega de 1,000 donas de la marca Dunkin' Donuts al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y 300 más en el Hospital Regional de Atlántida en La Ceiba, que serán entregadas al personal de enfermería, auxiliares y al resto del personal del centro asistencial, quienes están trabajando en la primera línea de batalla de COVID-19. Detrás de esas entregas hay miles de sonrisas dibujadas entre el personal médico, bomberos, cuerpos policiales y demás héroes cuyo esfuerzo agradecemos todos los hondureños. El Hospital Mario Catarino Rivas está sumamente agradecido con Grupo Intur, especialmente con Dunkin' Donuts, que desde que inició esta pandemia a través de la unidad de calidad del centro asistencial se ha hecho la gestión para realizar estos importantes donativos, y esto es parte de la motivación para estas personas que están trabajando, están atendiendo en primera línea a los pacientes que llegan al centro asistencial.
Hasta la fecha, Intur lleva más de 65,000 comidas gratuitas distribuidas a través de sus diferentes marcas como Burger King, Popeye, Dunkin' Donuts, entre otras, pero eso no es todo porque la meta es llegar a las 75,000 comidas entregadas como una manera de decirles gracias a las personas que dan la cara por el país. Estos son los datos actualizados del COVID-19 en Honduras. Hoy lunes se han practicado 575 pruebas PCR, de las que 160 resultaron positivas, 86 en Cortés, Atlántida 36, Francisco Morazán 25, Valle 5, Lloro 4, Cotepeque 2 e Intibucá 2. La cifra de casos positivos en Honduras aumenta a 5.362. y 217 decesos, incluyendo los 5 de hoy, 4 en Cortés y 1 en el departamento de Colón. Se registran 12 personas recuperadas para un total de 549. Y mire usted la cantidad de casos positivos en el mundo: 6.366.533. Muertos por esta pandemia, 377.437, información actualizada. Recuperados, 2.903.605, y Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus. 1.859.323 casos positivos de coronavirus en Estados Unidos, donde han muerto 106.925 personas. Luego está Brasil con 529.405 casos positivos. Han muerto en Brasil ya 30.046 personas. Rusia igual, ya está en el tercer lugar en casos positivos, 414.855 los decesos. Y en ese orden descendente siguen España, Ucrania, Italia, India, Francia, Alemania, Perú, Turquía, Irán, Chile, que ya tiene 105.159 casos con 1.113 decesos. México, 93.435 casos, 10.167 muertos. Luego Canadá, Arabia Saudita, China se quedó con 83.022 casos, 4.634 muertos, pero hoy hay una buena noticia para los españoles: no ha habido ningún deceso. Son los casos de coronavirus en el mundo: 6.366.533 personas que se han contagiado y 377.437 los muertos. Recuperados, 2.903.605, ya estamos acercándonos a los 3 millones. La pandemia del coronavirus también afecta a los menores de edad. Según un informe del COIPRODEN, al cierre del mes de mayo, la enfermedad cobró 7 muertes de menores e infectó a más de 1.862 niños y jóvenes menores de 30 años, de los cuales hasta ahora se recuperaron 142. El COIPRODEN hace un firme llamado a los padres de familia a velar por la protección de los menores de edad, pero también exige al gobierno garantizar la entrega masiva de mascarillas y gel antibacterial a las familias, así como brindar la debida atención diferenciada para salvar la vida de los niños y niñas de la República. A partir de este martes, autoridades de la Secretaría de Salud comienzan con la distribución del esquema del tratamiento hondureño maíz, con el fin de combatir la enfermedad en pacientes asintomáticos o con síntomas leves en las 18 regiones sanitarias. Todas las regiones sanitarias, el tratamiento maíz se entregará
a las 18 regiones, igual número de departamentos, y a las 2 regiones metropolitanas que son San Pedro Sula y el Distrito Central. Estos tratamientos son basados en los protocolos que ya fueron aprobados, adoptados por la Secretaría de Salud, ministra Flores, el viceministro Cosenza, el viceministro Barrientos y este servidor. El tratamiento maíz es una mezcla de microdacin, acitromicina, ivermectina y zinc. El objetivo es plantear una estrategia de intervención que evite que los pacientes desarrollen síntomas graves que comprometan sus vidas. Ayer anunciaba el gobierno 250,000 tratamientos de maíz y 50,000 de catrachos. En nuestra nota positiva, la Secretaría de Salud inició un amplio proceso de vacunación contra la influenza y otras enfermedades como el papiloma. Y este año, por la emergencia del COVID-19, las brigadas de salud en barrios y colonias no será posible y la gente deberá ir a los centros de salud para vacunarse. La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. La meta en los próximos 30 días es proteger a más de 1.4 millones de hondureños contra la influenza. En el caso de la influenza estacional, nuestra población meta son las embarazadas, los niños de 6 a 23 meses, los adultos mayores de 60 años, los enfermos crónicos de 2 a 59 años. Pero también contra otras enfermedades. A excepción del municipio de San Pedro Sula, que se realizará posteriormente. El objetivo de esta Jornada Nacional de Vacunación es mantener el control, la eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación, como la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, la difteria, la toferina, el tétano, las diarreas por rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B. Solo en la capital el objetivo son más de 207,000 personas, entre ellas niñas que serán protegidas contra el papiloma. Esta es una de las vacunas recientes que el programa del país tiene y está dirigida a todas aquellas niñas de 11 meses, 11 años, 11 meses, 29 días y son en 2 tiempos. La primera que se abarca al momento y la segunda, o sea, a los 6 meses, solamente para niñas a ese rango de edad. Las brigadas de salud en barrios y colonias no serán posibles debido a la emergencia sanitaria. La población ahora deberá acudir a los centros de salud. Un puesto de vacunación en cada centro de salud. ¿Qué personas deben vacunar? Todos los menores de 5 años que tienen vacunas pendientes para completar carnet de vacuna. Y a todo el personal de salud contra la influenza y mayores de 60 años. Según las autoridades sanitarias, Honduras celebra 38 años sin casos de difteria, 22 sin sarampión y 15 sin rubiola. Por eso llaman a la población a acudir a los centros de salud para evitar enfermedades prevenibles. La noticia positiva fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. Que le den Vitaflenaco. Pareciera que el dengue y el COVID-19 compiten en Honduras por el número de casos y muertes, reconociendo que el primero ataca con ferocidad y sin control desde el 2019. Porque el dengue sigue siendo una epidemia letal. Ya tenemos casos confirmados y tenemos casos altamente sospechosos que fallecieron por dengue. Estamos hablando de 20 casos y esto significa y representa vidas que hemos perdido por una enfermedad que podemos controlar si unos con otros entendemos cuál es nuestro rol. Si bien el nuevo coronavirus registra un alto porcentaje de letalidad en comparación con el dengue, este último continúa haciendo estragos en departamentos como Cortés, Francisco Morazán y El Paraíso, mientras los médicos lamentan que más del 90% de las víctimas de ambos virus perdieron la vida porque buscaron atención médica de manera tardía. Desventaja que tiene COVID con respecto al dengue es que es la alta transmisibilidad, o sea, es bien contagiosa. Y el dengue no es contagioso, sino que la forma de transmisión es muy diferente por la picada de la Aedes aegypti. Entonces, lógicamente, la letalidad va a ser más alta en el COVID, siempre y cuando no respetemos las medidas de seguridad. En la actualidad el país registra un total de 12.959 casos de dengue, 86 casos más que en 2019 a la misma fecha, con la diferencia que el departamento con mayor número es el Distrito Central.
Sin embargo, con menos de 3 meses de su llegada al país, el coronavirus ya contagió a más de 5.200 personas y cobró la vida de más de 200 hondureños. Bueno, indudablemente el dengue incluso ha producido más muertes que el mismo COVID. El dengue, recordemos que es una epidemia que no hemos podido controlar, ya vamos a cumplir 2 años de estar en epidemia y poco o nada se ha hecho contra esto. Honduras ya reporta casos de dengue y coronavirus combinados, según autoridades sanitarias, quienes señalan que la incidencia del COVID-19 en el país ha incrementado considerablemente en los últimos días, mientras la tasa por dengue asciende a 145 por cada 10.000 habitantes. Las autoridades sanitarias insisten en que ambas enfermedades son tratables y son detectadas a tiempo, por lo que llaman a la población a acudir a los centros hospitalarios al presentar los síntomas de alarma. Gabriel Andino, Telenoticias. Y en Honduras, 9 departamentos y 15 municipios resultaron afectados por las lluvias dejadas por Amanda, la tormenta tropical que afectó fuertemente a Guatemala y El Salvador. En el caso de la capital, las autoridades emitieron una alerta amarilla como medida de precaución mientras se monitorea el crecimiento de los ríos que rodean la capital. Después de 14 horas de lluvia intermitente en buena parte de la geografía nacional, se reportan muertes, desaparecidos, inundaciones y centenares de familias afectadas. A esta hora, Copeco por 24 horas ha extendido la alerta verde y la alerta amarilla para los departamentos que corresponde. Tenemos un total de 4 personas que han fallecido en diferentes partes del país, esto ya que cruzan algunos ríos, puentes y vados, por lo cual estamos haciendo un llamado a la población para que evite cruzar por estos sectores en particular. Los puntos de mayor afectación son Ocotepeque en el occidente del país y la zona sur, en tanto el Distrito Central declara alerta amarilla, preocupados por el desborde de la represa Los Laureles. Porque ahorita Laureles me está descargando 70 metros cúbicos por segundo, que ya el rebalse de la represa los está tirando de nuevo al río. Entonces es lo que estamos ahorita previendo, es esta parte de acá la que nos está preocupando. Pero mientras los principales afluentes que cruzan la capital se mantienen en niveles que no representan ningún peligro por ahora, en la zona sur, sobre todo en municipios como Aramecina y Languevalle, ya se reportan muertes, inundaciones y comunidades incomunicadas. En la zona sur, donde hemos visto en Huascorán y en otros que ha habido desbordes, hay muchas viviendas que están siendo inundadas. Estamos esperando que las aguas sigan su cauce natural y empiecen a bajar en las próximas horas. La depresión tropical Amanda prácticamente está de salida en el país, pero el pronóstico para este año y esta temporada de lluvias es, según la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco, la que más peligro representa en comparación con años anteriores. Las probabilidades de este año son mucho mayores a cualquier otro año normal y mucho mayor a las del año pasado, cuando no tuvimos ni siquiera un ciclón tropical en esta cuenca. Por lo tanto, el llamado de atención que hacemos como Senaos y como Copeco es que hay que prepararnos para esta temporada ciclónica que va a estar arriba del promedio. Las primeras 9 tormentas en el inicio de este invierno son la antesala de un año neutro sin la presencia del fenómeno del niño o la niña, una temporada con abundante lluvia que podría provocar daños a las familias, a los cultivos y a la infraestructura física del país. Hola, ¿qué tal? Hoy, 1 de junio, de forma oficial ha iniciado la temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico. En el Pacífico inició el 15 de mayo. Bueno, estos son los nombres que llevarán todas las tormentas que se formen en el Atlántico. Arthur, que ya se formó, Berta, que ya se formó, y el siguiente llevará el nombre de Cristóbal, Dolly, Edward, Faye, Gonzalo, Hannah, Isaías, Josephine, Kyle, Laura. También tendremos a Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vic y Wilfred. Estos son los nombres que tomarían inmediatamente se formen estas turbinas que están recibiendo mucho combustible por el calentamiento global, mucho vapor, y de ahí se nutren. Por eso tendremos una temporada por encima de la media normal. La media normal de tormentas es 12, bueno, tendremos 16. El número de huracanes es 6, tendremos 8. Los huracanes de categoría mayor arriba de 3 en la escala Saffir-Simpson, bueno, 3 es lo máximo y en esta temporada el pronóstico es de 4, para que ustedes entiendan cómo tendremos de actividad.
Ahora mismo seguimos a los restos de Amanda, que ha motivado la zona intertropical de convergencia. Ya se encuentra casi llegando a la bahía de Campeche, México, pero tiene una zona de inestabilidad en toda la parte baja asociada con la zona intertropical que está pegada a las costas de Centroamérica, y esto hace que tengamos lluvias en forma de temporal. Y esta condición, lastimosamente para las personas que viven en zonas vulnerables, va a continuar para esta próxima jornada. Ustedes pueden ver estos grises intensos, oscuros, toda la parte baja de Centroamérica, nuestro territorio, El Salvador, Guatemala y hasta México, producto de toda la inestabilidad que llega de este fenómeno. El oleaje bastante pesadito, picado en el Golfo de Fonseca y picado también en el litoral caribe hondureño, así que por favor, extremar precauciones. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Sus compañeros microbiólogos nos informan del fallecimiento este día de Julio César Licona, víctima del COVID-19. Sería el primer caso de un empleado del Hospital Escuela fallecido por esta enfermedad. Sus compañeros microbiólogos nos envían la fotografía y la información, que me verifican también algunos colegas periodistas. Otra víctima más de esta pandemia. Tenemos que cuidarnos. Estamos en la fase 0 esta semana. Nuestras empresas se preparan para reactivar la economía de manera gradual, de manera inteligente, pero será fundamental que nos cuidemos todos. La responsabilidad individual, la responsabilidad personal será a partir de ahora fundamental para evitar contagiarnos del virus y contagiar a nuestras familias, contagiar a nuestros amigos. Sin que esto quite responsabilidad a las instituciones del Estado en cuanto a hacerle frente a esta fase primaria de la enfermedad, ubicando a las personas que son sospechosas de portar el virus y además tener los suficientes tratamientos, porque en este primer nivel es importante estos tratamientos que han hecho nuestros médicos para evitar que se compliquen su salud y que lleguen a las hospitalizaciones. En otra temática, la nueva tarjeta de identidad concibe la donación de órganos y de entrada presenta el obstáculo de carecer de una ley que autorice la donación de órganos de muertos a vivos, además del equipo humano y logístico que ello requiere. De ahí que expertos en el tema propongan reformas urgentes en el Congreso a la ley ya existente para incluir esta nueva figura que contemplará el documento oficial que identificará a los hondureños. A pesar que la nueva tarjeta de identidad contempla la donación de órganos, el país aún no cuenta con la ley ni la logística para el trasplante de órganos de muertos a vivos. Tenemos ya una ley de trasplante para hacerlo de vivo a vivo. O sea, estamos hablando de riñones, básicamente, de piel, estamos hablando de fluidos, estamos hablando de médula ósea. Pero de muerto a vivo, eso está bien difícil. Y está muy distante, ya que las reformas a la ley de trasplante de órganos lleva más de 2 años de discusión, lenta y sin inspiración en el Congreso Nacional. El problema es que en Honduras no tenemos un banco de órganos. Eso fue el proyecto de ley que se introdujo hace ya casi 2 años, podríamos decir, que todavía está en fase de discusión, porque en realidad eso tiene un contexto bien complejo, ¿verdad? Porque hay que ver el tema ético, el tema económico, el tema de infraestructura, el tema del talento humano, etcétera. Según Brooks, para hacer realidad el trasplante de órganos de muertos a vivos se necesita además un equipo que certifique las muertes, adaptar los hospitales para realizar trasplantes, un banco de datos de las personas que necesitan donación, un banco de órganos y un equipo de cirujanos cardiovasculares, urólogos y oftalmólogos que realicen todo el proceso en menos de 6 horas. Estoy hablando de un grupo, pero de una logística muy bien estructurada y muy bien implementada, que por ahora en Honduras yo le daría unos 10, 15 años para que lleguemos ahí mínimo, pero bueno, ya estamos adelantados por lo menos con la identidad.
La Organización Mundial de la Salud establece 11 principios rectores para efectuar trasplantes de células, tejidos y órganos, que para este defensor de derechos humanos deben tomarse en cuenta para la reglamentación en Honduras. Entre ellos, la Organización Mundial de la Salud dice de que precisamente los gobiernos tienen que tener una ley reglamentada como un criterio. Un segundo criterio es que las donaciones tienen que ser hechas a título voluntario, tanto del que dona, ¿verdad? Otro criterio es que no debe de mediar dinero en las donaciones. Y así hay otros criterios, son 11 criterios. Hasta los momentos, Honduras solo ha realizado trasplantes de riñón y córnea con donantes vivos. Pelma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Un juez ejecutor tiene en sus manos la libertad de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, al admitir la Sala Constitucional un recurso de habeas corpus tras anulación del juicio y vencerse la prisión preventiva, ya que el juicio será repetido nuevamente. Así valora el expresidente Lobo Sosa el papel del Congreso Nacional. Es decir, el Congreso Nacional prácticamente se ha convertido en una oficina de trámites de lo que le envía el Ejecutivo. Para eso se reúnen casi todas las semanas. 3 personas muertas, 10 departamentos y 29 municipios resultan afectados por la depresión tropical Amanda, siendo el sur del país una de las zonas más afectadas. Nos despedimos con las 5 de TN5, recordándole que luego viene el Señor de los Cielos. Buenas noches. Inicia la fase 0 que permitirá a partir de la próxima semana una reapertura inteligente de la economía y negocios pilotos empiezan a poner en marcha sus medidas de bioseguridad. Fondo Monetario Internacional aprueba incremento al Fondo de Apoyo para Honduras, que ahora asciende a más de $500 millones. El expresidente Lobo Sosa se desmarca de las 2 precandidaturas nacionalistas por considerarlas oficialistas. Anuncia que se sumará a un movimiento amplio de oposición contra el actual mandatario Juan Orlando Hernández. Ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo está más cerca de su casa a lograr que Sala Constitucional admita un recurso de habeas corpus que podría darle la libertad mientras se repite su juicio. Depresión tropical Amanda deja al menos 4 muertos, fuertes inundaciones en la zona sur y al menos 10 departamentos afectados por los aguaceros, mientras Alcaldía del Distrito Central declara alerta amarilla.